Muy buenas tardes a todos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a la clase de homilética de esta tarde. Vamos a continuar con la sesión dedicada a los estudios bíblicos. Es una sesión dedicada a cómo prepararlos y presentar los estudios bíblicos, en qué consisten los estudios bíblicos. Yo sé, habría que hacer digamos, adecuación de cómo hacer estudios bíblicos por Zoom. Eh, Sería algo nuevo. Pero bueno, básicamente esto está diseñado para cuando sea presencial, aunque también se pueden hacer algunas adecuaciones de la misma clase a lo que es el Zoom. Entonces, pues vamos a continuar con la clase del día de hoy y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu amor para con nosotros. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, que sea espiritualmente provechoso, que sea útil para la preparación y presentación eficaz de tu palabra. Nos ayude, Señor, nos uses tanto a hermanos como a hermanas que toman este curso, que puedan ser usados por ti para la predicación efectiva de tu palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos, ayúdales en cada una de sus necesidades espirituales, físicas, materiales, en todos los aspectos. Señor, tú sigue obrando en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Este, vamos a pensar un poquito en la clase de lo que es el estudio bíblico. Hemos estado viendo lo que es el estudio bíblico, básicamente, la importancia, cómo se puede usar este estudio para el estudio de la Biblia por libros. También preguntas o sugerencias que pueden ser formuladas por el que va a dar la clase para pues, que los alumnos empiecen a estudiar el libro que van a ver y empiecen a meditar en ello para no agarrarlos en blanco cuando sea la hora de estudiar. También vimos que pues se puede servir también para estudios, cursos bíblicos. Esto de estudios bíblicos se usa también para discipulados, se puede usar para estudios, pues básicamente de lo que son pues, cursos como los que luego dan las hermanas en las clases de damas o los niños. Errores que se deben de evitar, pues que el maestro hable y hable y hable y no le permita a la audiencia de una u otra forma participar, hacerlo una clase de seminario, de tal manera que la persona dé muchos datos, muchas cosas, pero al final de cuentas no dé esencialmente, no de, bueno, no enrede a todos, sino que los llene de tantos datos y palabras griegas y palabras hebreas en el estudio bíblico, que la persona tienda a distraerse y a no agarrarle el sabor, porque algunos de nuestros oyentes no tienen, su preparación académica no es de doctorado, no es de maestría, no es de licenciatura, tal vez. Entonces necesitamos hacer estudios donde más o menos sea digerible para nuestros oyentes. Obviamente si estamos ante un seminario, ante estudiantes de un seminario, pues sí se espera un elevado nivel y se necesita un elevado nivel. También conviene evitar extremos, conviene evitar, pues, quitarle al Antiguo Testamento esos detalles, y figuras que son interesantes, no darle algunas aplicaciones simbólicas que vienen ahí sin pervertir el texto, de tal manera que se vuelven árido y desértico, no se debe de hacer así. Otro error vimos otro error funesto es el de introducir en los estudios para hacer gala de erudición discusiones acerca del carácter, hechas de carácter crítico acerca de los documentos originales de la Sagrada Escritura, de los códices, variantes, etcétera. Entonces, dice en este pasaje, perdón, no encuentro el cursor.
Entonces, dice en este pasaje, bueno, otro error funesto es el de introducir en los estudios para hacer gala de erudición discusiones hechas de carácter crítico acerca de los documentos originales de las Sagradas Escrituras, códices, variantes, pseudoautores, etc. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en una clase de escuela dominical, en una clase inclusive de estudios bíblicos para damas, para jóvenes, para varones, pues empezar a agarrar las escrituras y empezar con, en la mayoría de los manuscritos que se han encontrado no se encuentra este pasaje o no se encuentra este versículo. Y empieza la gente a preguntarse, ¿y entonces cómo saben? Y nada más, y todo basado en lo que leí en un comentario. No leí otros comentarios, no leí otros códices, otros variantes. Entonces, eso es un error muy importante que debemos de evitar. Entonces, eso es algo que tenemos que evitar al final de cuentas. Evitar al final de cuentas. También, pues los códices, los variantes, probablemente eso sí se puede hacer en un seminario bíblico y todos los que estudiamos para el ministerio, básicamente frente a la iglesia, tenemos que tener ese conocimiento de las variantes, los códices, qué dicen los pseudoautores de la palabra de Dios, lo tenemos que saber, porque obviamente alguien puede leer en internet algo y leerlo mal, o leer algún libro o escuchar algún comentario y surge la duda. Pero básicamente no lo tratamos en una clase usualmente, no es necesario. Si una de tales cuestiones surgiera en la clase de estudio bíblico o en la escuela dominical, lo más conveniente es responderla de un modo general y breve e invitar al intérprete a una conversación más extensa en particular. Si alguien levanta la mano, oiga, hermano, he escuchado de los libros apócrifos o he escuchado del libro de Enoch o he escuchado acerca de que este pasaje no está en algunos manuscritos de la palabra de Dios o se encuentra como un comentario extra, etcétera. Bueno, uno puede dar, bueno, un resumen general, pero para ver bien el pasaje y cómo está estructurado el asunto, sí conviene una conversación muy particular. Si desconoce usted el tema, es la primera vez que lo oye y me puede decir, bueno, es la primera vez que lo escucho, pero voy a buscarlo bien, voy a buscar las fuentes y pues lo vemos la próxima clase. Y la siguiente clase lo hace de manera general y de manera particular invita a la persona que levantó la mano a platicar con usted de manera personal para no enredar a toda una congregación por una pregunta que, aunque puede ser trascendente, también a veces son simplemente cuestiones intrascendentes que se tratan cosa, en la pregunta y que pueden llegar a revolver a la gente. Y bueno, entonces, el estudio de la Biblia por capítulo, estábamos comenzando a ver eso, el estudio de la Biblia por capítulos, tanto o más sugestivo que el estudio por libros, es el estudio por capítulos, ya que de este modo se puede entrar con más detalle en cada asunto. Como quiera que estos puedan repetirse, como quiera que estos puedan repetirse en el curso del libro, debe hacerse énfasis sobre verdades nuevas cuando se repita un mismo asunto. Esta recomendación es especialmente importante para los libros doctrinales, o sea, las epístolas y los libros proféticos del Antiguo Testamento. Entonces tenemos un estudio de la Biblia por capítulos, es muy, muy útil, es muy, muy bueno. Es un estudio en el cual se puede entrar con más detalle a cada asunto. Cuando se trata de un libro en general, se tocan los temas más importantes del libro de 1 Samuel, de 2 Samuel, de Isaías, por ejemplo, pero cuando vamos capítulo por capítulo, se notan, se puede hacer un estudio con más detalle de cada asunto que trata cada capítulo del libro que estamos estudiando. Como quiera, se puede, como quiera, a veces en un libro se repiten muchas cosas. Entonces tenemos que buscar verdades nuevas para que no se haga tedioso el estudio. Les decía a mis primeros alumnos de este curso
cuando era presencial, hubo una temporada que decidí agarrar el estudio del libro de Job y cometí el error de hacerlo en la iglesia, cuando en realidad era más para un estudio bíblico de grupos pequeños. Pero el estudio del libro de Job tiene muchas verdades repetitivas. Los enemigos de Job o los amigos de Job decían que él estaba en esa condición porque había pecado. Y se repetía una y otra vez ese discurso. Y el discurso de Job era, yo me he portado bien y no merezco lo que me está pasando, Dios es injusto. Y una y otra vez se repetía ese asunto. Y se podía ver en cada capítulo. Si yo nada más agarraba esas verdades, ese énfasis, entonces en ese momento yo podía, como diríamos, como les diríamos, yo cometía ese error. Entonces, es importante, como les digo, yo cometí ese error lo hacía, hasta a mí mismo se me hizo muy tedioso, porque repetía mucho esas verdades ese punto, el punto central eh, de los dos discursos, y no encontraba a veces la verdad nueva que venía en cada capítulo, porque en cada capítulo había una verdad nueva o un énfasis nuevo dentro del eh, la línea de lo que el texto decía. Y como quiera que estos puedan repetirse, estábamos viendo luego, esta recomendación es especialmente importante para los libros doctrinales, o sea, las epístolas y los libros proféticos del Antiguo Testamento. Entonces, si agarramos, por ejemplo, el libro de Timoteo, sí, es cierto, hay que buscar la línea central del libro, pero también tenemos que encontrar los puntos nuevos que vienen en cada capítulo. Cada capítulo tiene puntos nuevos, es relativamente sencillo. Pero en los salmos, por ejemplo, el punto central es la alabanza a Dios, pero uno tiene que encontrar el matiz nuevo que hay en cada salmo, y aunque hay salmos que se parecen, casi ninguno viene así como que puros salmos de pura alegría, puros salmos de puro enojo, no, vienen muy variados, pero hay que encontrarlo. Proverbios, uno quiere hacer un estudio de proverbios, es un poco difícil porque a veces vienen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23 temas en un mismo capítulo. Entonces uno tiene que saber cuál es la línea central del libro para poder armar como digamos, ese popurrí o ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? Ese buffet de temas que vienen en cada capítulo del libro de Proverbios. Entonces es importante hacer eso, hacer esas variaciones. Ahora, aquí hay una serie de sugestiones de aplicación general. Definas el tema del capítulo o asunto principal del que trata en una sola frase. Aunque lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el apéndice de esta clase, y espero que se queden a ese apéndice, pero definas el tema del capítulo o asunto principal del que trata en una sola frase. Busque los principales personajes del capítulo. Dos cosas importantes aquí que creo que sí es bueno saber. Siempre hay un personaje central y siempre va a ser Dios. Dios es el personaje central. Siempre va a apuntar a Cristo. El pasaje, sea en el Antiguo Testamento, apunta a un Cristo que viene, en el Nuevo Testamento al Cristo que ha venido, y más adelante dentro del mismo Nuevo Testamento al Cristo que ya vino. Pero siempre está apuntando. Entonces, pero hay unos personajes secundarios dentro del capítulo y búsquelos, pero búsquelos siempre a la luz de lo que Cristo y de lo que Dios ha hecho en ellos, no a la luz de lo que ellos quieren hacer, porque a veces sí como diríamos, se desequilibra el asunto y queremos tratar a Daniel, por ejemplo, a Daniel, y lo ponemos como el héroe, el superhéroe, la persona digna de imitar, y no hacemos un énfasis o no nos fijamos en cómo Daniel fue a raíz de cómo Dios intervino en Daniel. También se debe de buscar la verdad o doctrina más destacada del capítulo. Recuerde una cosa, también es un tip importante: en los libros históricos no busque doctrinas, son libros históricos. Los puede encontrar en la ley, los puede encontrar un poco en los libros de sabiduría y en los profetas, pero en los libros de históricos no busque doctrinas, porque está actuando en tiempo, diríamos, en tiempo real,
nuestro Dios. Entonces ahí busque cómo se practican ciertas doctrinas, no doctrinas. Busque la mejor lección del capítulo, pero siempre recuerde apuntar a Cristo, para que no termine siendo una lección moral. Creo que no sé si ya lo hemos visto, pero o lo vamos a ver, pero hay muchas veces que convertimos lecciones morales de cómo ser cristiano sin Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado, pero sí debemos de buscar la mejor lección del capítulo, el mejor versículo del capítulo, y se debe de sugerir como un capítulo, un versículo que hay que aprender de memoria. Entonces se busca el mejor versículo del capítulo, y van a encontrar muchos. Y es difícil a veces escoger. Uno dice, pero es que este versículo está buenísimo, pero este está buenísimo, buenísimo, y este está buenísimo, buenísimo. Y luego estos tres juntos son, bueno, o escoge los tres, o escoge uno, pero aliente a sus alumnos a aprender Biblia. Para eso está la clase de Biblia. El predicador puede terminar haciendo énfasis sobre las principales lecciones del capítulo, y estas preguntas y estas sugerencias también pueden ser usadas para clases elementales e incluso de niños. Hacer de esta forma las cosas lo puede hacer inclusive con niños. Inclusive con niños puede pensar desde el principio en definir el capítulo para presentarlo a los niños en una sola frase, pensar en los principales personajes del capítulo y cómo Dios intervino en sus vidas, buscar la verdad o doctrina más destacada que quiere enseñar de ese capítulo, a la luz del evangelio, a la luz del contexto, y la mejor lección del capítulo, y el mejor versículo para que los niños lo aprendan. También se puede hacer, igual lo puede hacer en las clases de hermanas. Para clases entre personas más adelantadas, a lo mejor le toca una clase más adelantada con conocimientos bíblicos y experiencia espiritual más importante, más adelantada, lo cual implica que a veces vamos a tener que ver si en nuestra clase hay estos dos grupos, y a lo mejor pudiéramos invitar a otra persona a tratar a los más elevados o a los más elementales, depende, para no terminar, haciendo una clase donde unos quieren mucho alimento espiritual y mucha doctrina porque saben mucho, y otros con lo que les da está muy bien y están aprendiendo. Y cuando tratamos de llenar de datos los elementales, pues se sienten desanimados porque no saben mucho. Y cuando lo hacemos a nivel elemental, los que saben mucho terminan fastidiándose y enojándose y diciendo que no sabemos nada. Bueno, tenemos que buscar ese equilibrio. En estos casos, cítese uno por uno los principales hechos del capítulo y las enseñanzas que contiene cada uno de ellos. Ahí sí ya puede meterse en lo más profundo. A lo mejor no avanza todo el capítulo durante la clase y se dedica nada más a unas cuantas verdades importantes en los primeros versículos, a la siguiente clase los siguientes versículos. Ya está así como que mucho más profundo. Señales en los errores a evitar, con referencia a la conducta de personajes que aparecen en el capítulo, amonestaciones que contiene. Puede ahí ya hablar un poquito más acerca de qué cosas no se deben de hacer, qué cosas se deben de hacer. Nótese las cosas dignas de imitación. Ahí sí ya se puede ver un poco de más de cómo Dios afectó la vida de estas personas y qué cosas puede uno imitar. Busque principales enseñanzas ya más profundas, y cuáles de estas enseñanzas pueden considerarse interesantes a discusión. A lo mejor va a hablar de la soberanía de Dios, a lo mejor va a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, o puede hablar acerca de la regeneración y temas más profundos. Preséntese copiados cada uno de los versículos principales por su enseñanza espiritual. Ya puede ahí sí ya repartir hojas con datos, con cosas que encontró de su estudio, y declárese cuál es la verdad o doctrina que se destaca en el capítulo. Son muy similares al cómo se prepara un estudio elemental, pero aquí es ya como más profundidad. Ya puede hablarse un poquito más acerca de la unión hipostática, ya puede uno hablar un poquito más acerca de la doctrina de la Trinidad y buscar todas las cosas que necesitamos saber al respecto. Ya es mucho más profundo. Ahí sí ya puede hablar acerca de quién escribió cuál o tal nota, etcétera. Para clases aún más adelantadas,
Ahí sí se pueden usar siguientes sugerencias. Si ya su clase es prácticamente de seminario, lea el capítulo en 2 o 3 versiones diferentes y cítese por escrito las principales variantes y declarando cada uno cuál prefiere. Ahí sí puede buscar las variantes. Va a encontrar que en las variantes a veces nada más está la posición de las palabras, a veces usa una palabra por otra. Es muy interesante cuando compara, y puede buscarlo de tarea, cuando compara la Biblia de las Américas, Efesios 2:8, con la Reina Valera, por ejemplo, o lo que dice la Reina Valera 95 con la Reina Valera, no sé, la 60, la 1909, y si tiene la Biblia del oso, pues ya la tiene. A veces se pueden consultar en internet todas las versiones y pues hacer una comparación. A veces en una versión le da un sentido más amplio a lo que estaba leyendo en la versión 60. No quiere decir que la versión 60 esté atrasada, simple y sencillamente en algunas ocasiones algunos hacen una traducción no literal, sino como más explicada, que no es lo mismo. Hay que tener cuidado, por ejemplo, la Biblia 1995, creo que es esa traducción, la Reina Valera 95, tiene un montón de notas al pie. Bueno, esas notas no les haga caso, porque en realidad no son inspiradas por Dios y muchas veces son un estorbo. Búsquese los pasajes paralelos de la referencia y cítese la diferencia entre ellos. Ahí sí ya se puede que en el estudio de, por ejemplo, de los evangelios, está estudiando Marcos, pues busca ahí en la misma clase, busca los pasajes paralelos o las citas de donde salen ciertos textos y hace un estudio más amplio. Obviamente no va a terminar el capítulo en una sesión. Obviamente va a tardarse varias sesiones si el pasaje es grande y si tiene varios pasajes paralelos. Dele la fecha aproximada de los hechos a que se refiere el capítulo. Mm, Eso es muy útil. No es tan necesario que lo haga en escuela dominical de grandes, por ejemplo, o de adolescentes, pero sí, a veces se puede. Pero también se puede buscar textos, puede buscar las fechas. Por ejemplo, Lucas nos da muchas fechas y se puede buscar a qué fechas en el calendario moderno se refiere. También puede citar cada uno de los textos aptos para un sermón textual y formule sus principales divisiones. Ahí mismo este texto lo podemos usar para un sermón textual, incluso puede hacer un sermón textual dentro de su pequeña clase y dividirlo. Señalar las frases o las palabras más importantes, ahí sí puede hacer énfasis en esta palabra viene del griego o esta frase se debe de leer de esta forma. Puntualice las lecciones más importantes e indíquese de ellas cuál es en el concepto del alumno la principal. Invite a los alumnos a participar. Pregunten, por ejemplo, ya en la sección anterior hemos leído varias versiones de este versículo, ¿cuál les gusta más? ¿Cuáles les hace más claro el pasaje? Pero también invíteles a buscar las lecciones más importantes del libro. Cítese los lugares o ciudades que se nombran en el capítulo y dése una breve historia de ellos según aparece en otras partes de la Biblia. Encuentra Damasco, puede hablar de dónde está Damasco, cuándo se fundó Damasco, cómo es Damasco el día de hoy, porque es una ciudad moderna. Habla de Tiro, qué pasó con Tiro, quiénes la habitaban. Habla de Éfeso y qué pasó con Éfeso, en qué año empezó su historia, cuando Pablo llegó a Éfeso, cuántos años tenía la ciudad de antigüedad, etcétera. Dificultades en el capítulo, si las encuentra. A veces va a encontrar los que hemos visto, por ejemplo, Samuel, que en Samuel dice un nombre y en Crónicas dice otro, y uno tiene que saber, bueno, y explicar, bueno, esto pasa por esto, que Jesús iba entrando a Jericó cuando se encuentra con los ciegos, y en un evangelio, y en otro evangelio dice que va saliendo de Jericó, etcétera. ¿Cómo es que la muralla de Jericó se derrumba, pero no se derrumba la casita de esta Raab, la ramera? Todo ese tipo de cosas puede explicarlas, puede buscarlas, puede explicarlas en este estudio. El principal peligro en las clases de estudio bíblico es que con el pretexto de hacer preguntas sobre el texto
o exponer verdades aprendidas en el mismo. Algunos de los concurrentes se aparten del tema y hagan perder el tiempo con frivolidades. Va a pasar, especialmente en ciertos tipos de clases, que levanta a alguien la mano con una pregunta. Y a lo mejor, a lo mejor les pasa que usted estaba diciendo algo y en una sección contestó la pregunta, pero notó que la persona no le puso atención porque estaba encerrado en una cosa. A veces pasa que alguien aprendió algo en internet o tenía un amigo pentecostés y pregunta, y si uno se pone a contestar la pregunta y se queda ahí, se pierde el tiempo. Y la otra parte de la audiencia que no tiene duda o que no le interesa ese tema, se molesta. El método recomendable es hacer que los participantes traigan sus sugestiones, sus preguntas por escrito y que las use el director. Es decir, hermano, yo tengo una pregunta. Si nota que no es del tema, agarra usted una, inclusive se la puede dar al participante o la puede usted agarrar y voy a anotarla en esta tarjetita y la vamos a tratar más adelante. Así el concurrente se siente interesado y halagado porque sí les tomamos en cuenta. No diga, eso ya lo vimos, o esta es una clase de escuela dominical y pues ya tengo el material, entonces ya no. No, trate de pues diplomáticamente decirle, bueno, voy a tratar su pregunta más adelante. Si ve que es una frivolidad que no tiene nada que ver con el tema, contéstesela de todas maneras. Es decir, no en la siguiente clase, sino más adelante lo busca o le llama por teléfono, hermano, hermana, tengo la respuesta a su pregunta. Podemos vernos para contestársela. Si usted quiere, pues puede tomar tiempo al inicio de la siguiente clase de escuela dominical y contesta las preguntas que hay. Entonces, para completar el estudio que usted tiene, puede aportar algunos pensamientos propios o sacados de algún buen comentador como Meyer, Carroll, Ryle, etcétera, quien quiera que usted cite, pero note esto. No haga como algunos que, como diríamos, como algunos que su fuente principal son los libros de otras personas, como dice Sproul, como dice, no sé, Riley, como dice, y esa es su fuente. No, nuestra fuente principal es las escrituras y tenemos que comprobar que lo que las escrituras dicen está bien. Entonces se ha dicho con razón que el buen predicador no solo debe saber estudiar él mismo la Biblia, sino hacer que los otros la estudien. Y esto es el objeto de las clases de estudio bíblico, que les dejemos tan interesados en nuestra clase, en el libro que estamos leyendo, que se animen a estudiarlo por su cuenta y a traer preguntas y etcétera. Entonces, con esto terminamos esta sección de los estudios bíblicos. Les invito a la tarea. La tarea es ver la escuela dominical de Isaías que estamos llevando a cabo y ver qué cosas hago y qué cosas hago bien, qué cosas debería de hacer, y anotarlas y mandármelas por WhatsApp. Y esa sería la clase. Fin da aula, hacia próxima sexta-feira, fin de la clase y nos vemos hasta el próximo viernes. Hasta luego. Dios les bendiga grandemente.